Muy bien, muy bien. El día de hoy hemos recibido, creo, con beneplácito, el mensaje presidencial del señor presidente de la República de Colombia, Manuel Santos, quien al mediodía informó no solo a Colombia, sino al mundo entero. Aquí en nuestros medios de comunicación algunos medios lo transmitieron íntegramente, el mensaje de Manuel Santos, donde informa algo que nos alegra, ¿no? Definitivamente nos alegra a todos los que bregamos siempre por la paz y el progreso de las naciones. El informe es el acuerdo oficial suscrito ya con las FARC para ir a un acuerdo de paz en Colombia. Entonces, hemos escuchado íntegramente, totalmente, el mensaje del presidente Juan Manuel Santos. Y como había adelantado en un post enviado en mi cuenta Facebook, en mi cuenta Twitter también, considero que el perfil de Juan Manuel Santos como político sudamericano va increciendo, ¿no? Ustedes saben que Juan Manuel Santos estuvo en el vientre del gobierno derechista duro, ¿no es cierto?, rígido, del ex burócrata Álvaro Uribe, acusado firmemente de actos de corrupción, inclusive vinculado al narcotráfico. Y bueno, aquí en el Perú hemos recibido a periodistas colombianos perseguidos en Colombia durante el régimen de Álvaro Uribe. Algunos han presentado libros, inclusive aquí en Lima, denunciando la secuela de corrupción de Álvaro Uribe. Y esto ha sido confirmado pues por las fosas donde se han encontrado centenares de cadáveres, hallazgos macabros, terribles, durante el régimen de Álvaro Uribe, que ustedes saben fue largo en Colombia. Y Juan Manuel Santos fue su ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Y luego, muy hábilmente, Juan Manuel Santos fue desarrollando su estrategia y su argumentación política y logró sacarle la candidatura oficialista u oficiosa en todo caso a Álvaro Uribe. Logró ganar las elecciones, Santos le gana las elecciones a un gallo de polendas, a un candidato que todos conocemos aquí en Lima, porque acá le robaron su laptop. Nos referimos a Antanas Mockus, ¿se acuerdan de Antanas Mockus? ¿No? Fue un pleito electoral muy reñido, pero venció Juan Manuel Santos en una estrategia electoral muy bien planteada. Muy bien, hasta ese punto considerábamos que de repente Santos podía seguir la secuela de su aliado relativo, como fue Álvaro Uribe. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, Juan Manuel Santos ha venido desarrollando una política muy inteligente, muy hábil, ¿no?, muy abierta de mente y también abierta en opciones y posibilidades. Lo que demuestra que no era un simple politicastro de segunda fila, sino un político de podios, ni de europeo, sino podios de primer plano. Y bueno, lo he reconocido en mi cuenta Facebook, Twitter, cuando mencioné que Juan Manuel Santos nos va a dar muchas sorpresas en breve. Y ahora, en su discurso del día de hoy, efectivamente nos ha sorprendido con una noticia grata que demuestra muchas cosas. Uno, que es un presidente poco figuretti, que es un presidente que tiene la mano fuerte y acerada para no cejar en sus posiciones y decisiones políticas, pero también tiene la cortesía, la prudencia, el buen trato, como para poder imponerse y hacerse obedecer, ¿no es cierto?, con las artes mayores de la política.
De otro lado, Juan Manuel Santos demuestra que tiene un plan y una estrategia que implica el desarrollo y el progreso de su país. Juan Manuel Santos ahora está claro, se ha ganado el odio y, ¿por qué no?, la inquina y la oposición de su ex, socio, como es Álvaro Uribe, ¿no? ¿Quién lo critica ahora abiertamente? Porque Juan Manuel Santos está utilizando una política de diálogo y una política de acercamiento hacia los gobernantes que se consideran pues de izquierda, que se consideran autoritarios, etcétera, etcétera, lo que para Álvaro Uribe era pues campo negado o minado. Lo cierto es que Juan Manuel Santos se ha logrado posicionar muy bien en el escenario sudamericano y está resultando una figura descollante al lado de otras importantísimas figuras de la política sudamericana, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, ¿no?, Pepe Mujica, Rafael Correa, y por cierto Santos ya tiene un peso específico, un peso propio. Muy bien, sobre el mensaje. No era novedad lo de las conversaciones, porque ya hace unos días nosotros creo que fuimos los primeros en Twitter en anunciar que en Cuba ya se había llegado a un acuerdo entre las FARC y Juan Manuel Santos. Ahora lo oficializa ya Juan Manuel Santos y ha dicho que se van a un proceso firme de diálogo, un proceso en seriedad y en responsabilidad para terminar ya los conflictos internos en Colombia. Y como lo ha mencionado Santos, esto es una necesidad porque él quiere crecer, quiere hacer de Colombia una potencia. Por eso él ha dicho, si nosotros llegamos a un firme acuerdo de paz con la FARC, a Colombia no lo para nadie, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una proyección de estadista que ve que su país, con más de 40 años de conflicto interno con la FARC, otros dicen 60, prácticamente han avanzado, aún así han avanzado económicamente y en otros aspectos, pero si se cierra la brecha entre las fuerzas opositoras bélicas como es las FARC, y hay otras más inclusive, con el gobierno, creo que va a ser un gran paso. Entonces ha dicho también Juan Manuel Santos que su economía ha crecido y se ha posicionado, ¿no es cierto?, al lado de, escuchen los países que ha mencionado a Argentina, ha mencionado a Brasil y ha mencionado a México. O sea, Juan Manuel Santos en ningún momento ha mencionado a la economía peruana, tan cacareada, ¿no?, que ya prácticamente en la versión del mentiroso todo lo cierto se hace dudoso. Ya saben ustedes quién es ese mentiroso cariñosamente conocido como el pilón, ¿no?, Oscar Alberto, ¿no?, el pilón mafioso. Nunca come hamburguesas y nunca termina de saciarse. Entonces decía este pilón mafioso que estábamos pues en el primer mundo. El señor Santos ha mencionado, y creo que el señor Ollantumala lo habrá escuchado con mucha envidia, estamos seguros, ha dicho pues que Colombia está a la par o está casi ahí en paridad con Argentina, con Brasil y con México. Perú no ha sido ni mencionado, porque una cosa es el discurso interno, el fru, que aquí nos pretendan embutir en el sentido de que somos una economía en desarrollo, cuando la verdad de las cosas seguimos siendo primario exportadores, ¿correcto? Todavía somos exportadores de piedra y se acabó el tema. Muy bien, otro tema que ha mencionado el señor Juan Manuel Santos es que las negociaciones ya se van a realizar en Noruega, van a seguir las conversaciones en el nivel cubano con el apoyo de Cuba. Agradeció a Cuba Juan Manuel Santos y agradeció a Venezuela, mucho cuidado, y con esto demuestra que Santos tiene una posición pragmática, ¿no es cierto?, pragmática, donde ve los intereses de su país en primer lugar antes que posiciones ideológicas, y me parece que esa es la política del siglo XXI.
O sea, en el siglo XXI ya tenemos que ir a un cambio de mentalidad, como lo sostengo en privado y en público. Tenemos que ir a un cambio de mentalidad porque hay una renovación de contenidos políticos y politológicos también. Entonces, la derecha y la izquierda ya no significan lo mismo que en el siglo XIX y en el siglo XX. El señor Juan Manuel Santos demuestra que su acercamiento con Venezuela, su acercamiento con Cuba, no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, tiene que ver con posiciones de razones de Estado. O sea, él quiere que su país crezca y se abra paso en el mundo. Si tú te pones las anteojeras ideológicas, ¿no?, o te pones, digamos, las anteojeras del odio, ¿no?, donde crees que hacer política es insultar a la gente, escupirla, patearla, hablar mal y difamar, injuriar, pues nunca vas a avanzar, siempre serás un pigmeo. En este caso, el señor Juan Manuel Santos ha demostrado que tiene pues el perfil y la talla, ¿no?, que se necesita para conducir los destinos de Colombia, que ha pasado por un proceso gravísimo y está pasando aún un proceso gravísimo de conflicto interno, pero que ahora ha encontrado la manija para solucionarlo. Venezuela lo ayudó, Cuba también lo ayudó, y el señor Santos se ha valido de esas palancas para apuntalar a su gobierno y ponerlo pues en un nivel de estabilidad política bastante envidiable. De otro lado, también ha dejado entrever el presidente Santos que de tonto no tiene mucho o nada, porque ha dicho que mientras sigan las conversaciones con la FARC, las persecuciones militares y el combate militar contra la guerrilla va a seguir firme y con mano firme y con mano aserada, ¿no? Entonces me parece también interesante eso, porque implica que tenemos que leer que el presidente Santos, como les decía, es un gobernante pragmático, ¿correcto? Ahora, ¿a dónde voy ya para terminar este comentario? Lo que sí me ha llamado poderosamente la atención y me ha obligado a traer este tema a ustedes es lo que al final casi declara el señor Santos, en el sentido que tiene dos facilitadores, Colombia, en este diálogo de tramo final con las FARC allá en Oslo, Noruega. ¿Cuáles son? Escuchen los nombres. Por un lado, lo acompañan, porque ha hablado de acompañantes, lo acompañan, nosotros le decimos facilitadores, lo acompañan a Juan Manuel Santos en el diálogo con la FARC, lo acompañan Venezuela de Hugo Chávez y lo acompaña Chile de Sebastián Piñera. Escuchen, aquí hay una movida de fichas en el tablero de la política internacional, subregional, bastante interesante. ¿Por qué? Desde la óptica chilena, a Chile le conviene ahora lavarse la cara en el régimen, porque es considerado Chile como la Israel de Sudamérica y como la traidora perpetua a todas las repúblicas, ¿no es cierto?, de esta región del continente. Ahora Chile se pone como acompañante, ¿no es cierto?, en el diálogo entre las FARC y Juan Manuel Santos, lo cual es una postura bastante pragmática y, digamos, interesante de Piñera y de su equipo, por cierto, de asesores, que están demostrando una muñeca política inteligente, porque lo que están diciendo, en pocas palabras, es que los términos ideológicos derecha e izquierda, ¿no es cierto?, ultraderecha o ultraizquierda, están dejándose de lado y entran a un plano pragmático de posicionamiento político subregional interesante. O sea, tanto como a Juan Manuel Santos, tildado de derecha, como a Sebastián Piñera, tildado de derecha también, les está interesando poco las posiciones ideológicas y están entrando a temas políticos claros y contundentes. Entonces, si Chile logra, como está logrando la alianza con Colombia, el buen trato de Colombia hacia Chile, esto no es muy favorable para el Perú. Por eso es que en esa lógica se creó la Alianza del Pacífico,
entre México, Colombia, Perú y Chile, que es una alianza de derecha, básicamente, ¿correcto? Y dejan de lado a Rafael Correa, que tiene salida al Océano Pacífico por una cuestión ideológica. Entonces, Alan García, de muy mala fe y en forma perversa para sus propios intereses, genera y aplaude y ayuda a consolidar la Alianza del Pacífico, donde le da una escalera a Chile. Ojo, le da una escalera a Chile para que se ponga por encima del Perú en el plano hemisférico y subregional y por encima de otros países del entorno de la izquierda democrática restante. Y esto se nota ahora con el acompañamiento que hace Chile a Colombia. Ahora, Chile, de otro lado, sabe bien, como lo analizamos en otra oportunidad, que está corriendo un serio peligro porque tiene a Bolivia beligerante, no tanto a Perú, porque Perú está maniatado, y Perú está, digamos, amordazado, y Perú está, digamos, casi eunuco, bélicamente hablando, por aspectos políticos y por aspectos estratégicos militares muy claros y harto conocidos. El capital chileno, en más de 16.000 millones de dólares aquí, tiene muchos intereses y está metido en la prensa, en la política y en los sectores más estratégicos del Perú desde hace tiempo, de tal manera que el presidente de la República, Ollanta, al aceptar jugar las reglas del modelo económico neoliberal fujimontesista, prácticamente el juego está ganado para Chile, y lo que hace Chile, teniendo maniatado a Ollanta y a su gobierno, es subir las escaleras que le puso Alan García para posicionarse mejor en el hemisferio, considerando, repito, que Bolivia tiene una posición muy beligerante y que ha amenazado, inclusive veladamente, con invadir a Chile, aunque muchos se rían y muchos lo tomen a la pachotada, pero es lo que más o menos Evo Morales ha amenazado, porque Chile no le da la salida al mar. Evo Morales aprovechó y sigue aprovechando el conflicto entre Inglaterra y el Ecuador por el tema de Julian Assange, que en cualquier momento, no está descartado, en cualquier momento Inglaterra pueda invadir a la embajada del Ecuador. Ustedes saben que Inglaterra es impredecible, es como el corsario y el pirata que siempre auspició. Tú no sabes en qué momento te cae el pirata, porque la herramienta del pirata siempre será la sorpresa, el elemento sorpresa. Te agarra con los pantalones abajo y te quita todo, ¿no? Entonces, hay un contexto bastante interesante que a mí me preocupa, y comparto con ustedes la preocupación, porque Perú, con esta jugada de Chile, con el amarre que acaba de hacer con Colombia de Juan Manuel Santos y con Venezuela, la verdad de las cosas que descoloca a Perú en el contexto sudamericano de las fuerzas de izquierda progresistas. Lo descoloca y deja en ridículo a el Perú, que tiene la presidencia pro tempore de la UNASUR. Porque en estos momentos Perú tiene la presidencia pro tempore. Pero es evidente que las instrucciones dadas a nuestro canciller, don Rafael Roncagliolo, que hasta ahora viene haciendo una labor, me parece aceptable, han sido tan limitadas que se ha perdido mucho espacio. Recuerden ustedes cuando les sugerí que el presidente de la República, Ollanta Humala, pudo haber pedido en primera de bastos, cuando asumió la presidencia pro tempore, ¿no es cierto?, la limitación bélica de ataque y de hostilización entre los propios miembros de la UNASUR en un lapso de tiempo determinado. O sea, bueno, no lo hizo Ollanta Humala. Se forma el alto comisionado y pierde otra oportunidad Ollanta Humala de poner ahí un personaje astuto, hábil, inteligente, que pueda posicionarnos mejor en el tema con el Paraguay. ¿Y a quién convocó? Convocó a su propio crítico, ¿no es cierto?, el señor Salomón Lerner Gitis, su ex ministro, quien cada vez que le da la espalda a Ollanta Humala lo sigue criticando, porque ya escucharon ustedes que Fuerza Social de Susana Villarán, el Partido Socialista del señor Javier de Canseco y
y Ciudadanos por el Cambio de Salomón Lerner ya formaron un bloque que se llama Bloque Ciudadano, donde pretenden llevar a Susana Villarán a la presidencia de la República en las siguientes elecciones. Y el señor Salomón Lerner Yitis estuvo en la presentación del libro de el primo de Nadine Heredia, William P. Heredia, en el Congreso, y tenemos información fidedigna que el señor Salomón Lerner Yitis, en la conferencia en el mismo Congreso de la República, porque él fue el que presenta el libro de William Pebe, criticó al señor Ollantumala y a su gobierno, a pesar del alto cargo, ¿no es cierto?, el alto comisionado que ostentaba, ¿no es cierto?, para ver el tema del caso del Paraguay. O sea, estamos viendo, observando, percibiendo que el señor Ollantumala acaba de trastabillar y acaba de perder el paso en la política sudamericana. La UNASUR ha tenido poco que ver, y esto es negativo, y llamo la atención a los radioyentes, porque de hablar con Palacio de Gobierno o con los asesores es por demás. Son sordos como una tapia y ciegos como un topo, es por demás, y la mollera, la verdad que ha quedado larvada en un bebé de 6 meses, no da para más. Ha perdido el paso el Perú desde que se asume la presidencia pro tempore. O sea, el señor Ollantumala nos está dejando muy mal en el campo regional sudamericano. No está aplicando ninguna estrategia, porque parece que este señor no sabe de estrategias, no sabe de programas, no sabe de ideas, no sabe de planes. Porque lo primero que tienes que ver cuando eres presidente de la UNASUR, cuando eres líder de un bloque regional, es que no se te escapen asuntos de tus manos que tú puedas controlar y sacarle provecho para tu propio país. Eso es lo principal que tiene que hacer un político que tiene madera, talla, fuste, proyección y capacidad de estadista. Entonces, lo que debió haberse hecho al asumir la presidencia pro tempore de la UNASUR es inmediatamente encaramarse, inmiscuirse en el tema de las FARC y Juan Manuel Santos, que tiene más de 1 año y medio de tratativas. Y todos los servicios de inteligencia de Sudamérica lo saben bien. O sea, el señor Ollantumala sabía bien que las FARC y Juan Manuel Santos vienen trabajando hace tiempo, y lo que debió haber hecho el señor Ollantumala, aprovechando el cargo de la presidencia pro tempore de la UNASUR, era bloquear a Chile y él trabajar de acompañante con Colombia en el diálogo para bloquear a Chile y trabajar con Venezuela y acercarse más diplomáticamente, haciendo un trío entre Colombia, Venezuela y el Perú. Eso se llama estrategia, y la forma de acercarse a este nivel de acompañamiento se llama táctica. Ni lo uno ni lo otro ha aplicado el señor Ollantumala, y los estrategas, entre comillas, que debe tener en Cancillería, la verdad de las cosas que están en la misma vía pública. A mí me fastidia y a mí me duele y me golpea como patriota que la República peruana, que está en una situación estratégica de ubicación geopolítica, económica, ecoambiental importantísimo en Sudamérica, no tenga los políticos y las estrategias políticas y los planes que necesita nuestro país para ser potencia. De la sola lectura del mensaje del señor Juan Manuel Santos se nota que Juan Manuel Santos tiene la potencialidad, tiene la inteligencia y tiene la garra para pasar por encima y posicionarse junto con Brasil, atrasando a los otros países que no están dando la talla en este momento. Porque acuérdense que Colombia tiene una industria bastante respetable. Colombia tiene industria. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado muelles, repuestos y una serie de productos fabricados en Colombia? Made in Colombia. Entonces,
La verdad de las cosas que el Perú no está produciendo nada, no tiene industria, y Colombia, solucionado su tema que fuese con las FARC, oiga, como lo dijo Juan Manuel Santos, no lo para nadie, y Chile quiere engancharse a esa economía que se puede disparar. Porque el puente Chile, Ecuador, Colombia, y ahora amarrarse con Venezuela de Hugo Chávez, porque Chile es astuto, está calculando que si Capriles gana en Venezuela, cerca al Perú. Perú, Ecuador, Colombia, ¿no es cierto? Y Venezuela de Capriles. Prácticamente estamos cercados y Chile parte en dos, ¿no es cierto?, verticalmente a Sudamérica, y nos aparta de Brasil, que Ollantumala está tratando de zafarse de las relaciones con Lula y con Dilma Rousseff en forma torpe. Esto me preocupa porque implica un proceso de derechización que va a agudizar las contradicciones y los problemas internos en nuestro país. Y los planteamientos o la proyección política en el exterior, en materia de inteligencia exterior, que dejó Alan García, se está concretando a favor de Chile y la derecha peruana. Es como si hubiesen llegado a un pacto, la derecha peruana, la mafiosa partidocracia derechista o echada a la derecha, que haya llegado a un pacto con Chile para vender el Perú, ¿no es cierto?, venderlo a los enemigos, ellos enriquecerse y luego chao, patapúfete República Peruana, y se acabó el tema. Yo veo eso como algo peligroso. Hasta el día de hoy no se ha dicho cuánto se va a aumentar a los militares, y los militares ahorita están en una pugna por los ascensos. 155 coroneles están peleando por ser generales, y 71 de los 155 son de la promoción de Ollantumala Tazo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el Perú? ¿Cómo va Perú? ¿Para dónde vamos? Lamentablemente veo que mi república no tiene orientación. Por lo menos nosotros no nos dejamos engañar, nos están haciendo cholitos.